Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando un poquito acerca del paneo de nuestros tracks, de nuestros instrumentos para una canción. Vamos a estar viendo un poco las reglas no escritas por ahí de todo lo que es el proceso de panning y algunas recomendaciones que les voy a dar, ¿no? Con algunos ejemplos también. Lo primero que quiero aclarar es que esto no es un tutorial de cómo panear, o sea, es una de las primeras cosas que uno aprende cuando entra en un programa. Tiene el control de volumen y el control de panning, que puede ser una ruedita para mandar a un lado u otro. También en los tutoriales que ya hemos hecho hemos visto cómo dejar una cosa 100% en mono, cómo exteriorizarla, darle sensación de estéreo, cómo poner, digamos, algo sonando como las guitarras envolventes en los dos canales L y R a la vez, y después para lo que es una sola pista mandarla a un lado u otro, simplemente darle una perilla y ya está. No hay mucha más ciencia, entonces por eso no me voy a poner a explicar, pero sí es cierto que por ahí hay algunas dudas que yo en su momento también tenía de decir, bueno, ¿hay alguna regla para panear o simplemente uno puede mandar las cosas para el lado que les pinte, ¿no? Y acá lo que vamos a encontrar muchas veces que suelen decir es de mandar los bajos al medio, por ejemplo. Esa es una de las reglas que se suele dar. Pero sin embargo, esto no siempre fue así. En los 90 se solía usar mucho en las bandas, generalmente cuando había un bajista y un guitarrista, de mandar 100% el bajo a un lado y 100% la guitarra al otro. Los graves quedaban sonando de un solo lado, los del bajo, ¿no? Quedaba solamente el bombo dando los graves en el medio y sin embargo sonaba bien y se usaba bastante. Entonces creo que el tema de mandar los bajos al medio se empezó a usar más con la música electrónica a partir de los 2000. A partir de ahí creo que se empezó a usar como regla general decir, bueno, vamos a dejar el bajo en el medio, ¿no? Pero de todas formas es algo con lo que se puede experimentar. Otra de las reglas, por ejemplo, que se suelen decir es el tema de la batería. Por ejemplo, la batería cuando se graba suele tener dos micrófonos aéreos para tomar todo lo que es el set de platillos, ¿no? Se suele recomendar microfonear un aéreo para cada lado 100%, pero también esto no siempre fue así. Por ejemplo, hay mucha música de los 60 que como todavía no existían o la gente no solía escuchar música con auriculares, directamente para dar la sensación de que uno estaba con los músicos escuchando algo como en una sala, paneaban todos los instrumentos muy violentamente para un lado y por él ponían la batería entera a la izquierda. Si uno lo escucha con parlantes o por ahí en el momento, bueno, estaba bueno, daba un efecto, pero te aturde tener al baterista todo el tiempo taladrándote un solo oído, y hoy escucharlo con auriculares se hace re molesto. Entonces también esa es una regla no escrita que también, ya les digo, se puede romper, pero lo general es panear la batería lógicamente, es decir, panear cada cuerpo de la batería como está dispuesto el set físicamente, es decir, dejar el bombo y el redoblante en el medio, los toms paneados así y los platillos también. Ahora se darán cuenta con el tema de la perspectiva de la cámara para qué lado, ¿no? Y acá entra un poco ya sí el criterio de ustedes, depende de lo que quieran buscar. Si lo que quieren hacer es crear la sensación de que el oyente está escuchando la música como si estuviera en un recital, lo que podemos hacer es panear el hi-hat del lado opuesto al que toca el baterista si es derecho. Es decir, en mi caso, a mi derecha tendría el hi-hat sonando de este lado. Y si yo lo que quiero hacer es panear la batería de forma tal que parezca que el oyente está tocando la batería, que el oyente es el baterista, para generar por ahí un poco más de intimidad, ahí sí paneamos la batería como si estuviéramos nosotros tocando la batería. Dejamos el hi-hat de este lado, desde mi perspectiva, el hi-hat de este lado, crash, splash, los toms con el floor tom de este lado. Eso ya sí, lo que es el tema de la perspectiva se suele usar mucho de las dos formas, depende de lo que ustedes quieran transmitir, ¿no? Un ejemplo de producción que rompe un poco las reglas ya en la actualidad, se podría decir, con el tema de la batería es en Jesus of Suburbia de Green Day. Hay una parte en la que la batería está paneada, como habíamos dicho, en los 60, completamente para un lado, pero está hecho en una parte muy específica de la canción y de una manera muy exquisita. Está bien balanceado, entonces no se hace molesto. Con el tema de las voces, guitarras, pianos, eso también es bastante artístico. Se suelen poner las voces siempre en el centro para que tengan un poco más de presencia en la mezcla. También, de todas formas, podemos hacer algún juego de producción en el caso de que
haya algo que esté acompañando al unísono la melodía de la voz. Entonces podemos poner la voz para un lado y el otro instrumento para el otro. Con la guitarra, si son acordes, se suelen poner en estéreo. Si es alguna melodía, un solo, se suele poner al centro. Con el tema de los pianos, si es un piano real, por ejemplo, se suele microfonear con 2 micrófonos en cada extremo y después paneados 100% uno para cada lado. Entonces queda como que las notas graves se van a escuchar más de este lado y las notas agudas más de este otro. Y eso crea como un efecto de un campo estéreo un poco más amplio, ¿no? En el caso de los teclados, sintetizadores y eso que por ahí son virtuales, a veces imitan esto y otras veces por ahí no, depende del timbre del sinte, lo acomodan de una o de otra forma. Pero acá sí ya entra un poco más la parte artística. Para lo que es artístico, yo tengo una regla personal, no sé si es más usada o no, pero lo que suelo hacer es panear para la izquierda las cosas que quiero que tengan más presencia en la mezcla. Porque uno cuando está escuchando música, generalmente, acá estamos hablando de los que escuchan música en estéreo. Los que escuchan música con el celular, todo este video no tiene sentido. O lo mismo los que escuchan con un parlante Bluetooth o lo que sea que es en mono. Ya el estéreo pierde sentido. De hecho, hoy en día se busca hacer todo más mono porque no tiene sentido ponerse a panear muchas veces para que después lo terminen escuchando por el parlante del celular, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que uno siempre que escucha música en estéreo suele estar al medio. Sea con auriculares, sea con parlantes o monitores, siempre uno está en el medio, menos cuando está en un auto. ¿Qué pasa? Si nosotros nos sentamos del lado del conductor, tenemos más cerca los parlantes de la izquierda que los de la derecha, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando yo digo, bueno, para darle más presencia a algo que quiero panear, lo paneo para el lado de la izquierda, para el lado del conductor, porque lo va a tener más cerca del oído que si yo lo paneo de la derecha, que lo va a tener un poco más alejado. Eso es un criterio propio, lo pueden emplear como por ahí les parece una pavada, pero bueno, para mí tiene sentido y lo suelo usar bastante, ¿no? Después otra cosa es simplemente guiarse por el instinto, muchas veces como en todo lo que es el proceso de composición y de producción, ¿no? Hay muchas cosas que yo por ahí escucho que digo, bueno, esto tendría que estar para este lado. ¿Por qué? No tengo ni idea. Porque la cabeza, el cerebro de alguna forma me pide que esto esté sonando de este lado. Eso por ahí tiene que ver con la experiencia que tenga cada uno escuchando un tipo de música. Ya es como que el cerebro se acostumbra a ciertos patrones y eso ya entra completamente en el campo de la psicología y del arte y de la creatividad. Así que ya depende mucho más de ustedes, ¿no? Entonces ya les digo que las reglas están de paneo, pero son más como sugerencias o tendencias que se suelen hacer, no es que tiene que ser algo estricto, ¿no? Y siempre podemos inventar nuevas cosas nosotros. Lo único que también suelo hacer mucho y que les recomiendo es que tengan siempre un criterio de balance. Es decir, si en un mismo momento estoy paneando una cosa completamente para un lado y quiero panear otro instrumento, no lo voy a panear para el mismo lado que el otro, lo voy a panear para el lado contrario, cosa de que no se sobresature un solo lado y suene todo el campo estéreo más o menos a un mismo volumen, digamos, no se me dispare el canal de la izquierda y el de la derecha quede sin ninguna información, por ejemplo, ¿no? La idea es siempre tener un balance y un equilibrio en todo el espectro para que suene la mezcla y la masterización después de la canción más abierta, con más definición, que se entienda mejor la ubicación y lo que está haciendo cada instrumento, y eso también va a dar una sensación un poco más de potencia, ¿no? Esto también del tema del paneo, lo que vamos a definir es el plano por ahí muchas veces en el que queremos que se escuche cada cosa. Por ejemplo, por eso a la voz se le suele poner en el medio para que suene más en toda la cara, digamos, ¿no? Y si queremos que algo suene un poco más de fondo, más de relleno o un poco más oculto, ahí sí lo podemos panear ligeramente para uno de los costados. Hay que tener en cuenta lo único, eso sí, la regla de que todo suene más o menos balanceado, ¿no? Así que bueno, esos fueron por ahí las reglas no escritas, recomendaciones personales y algunos ejemplos de cómo podemos romper por ahí un poco las reglas con el tema del paneo, ¿no? En las canciones. Así que espero que les haya gustado el video, que les sirva para sus producciones. Les estoy dejando mis redes sociales en la descripción y al final de este video para que me puedan seguir. Así que un saludo y nos vemos en la próxima.